El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo live con el doctor Miguel Campos Bocardo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias de nuevo por dejarme ser su conductor el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema nuevo que es trombocitopenia. Doctor, ¿podría decirnos qué es la trombocitopenia de manera general? Así rápido. Sí, bueno, la trombocitopenia es un descenso en las plaquetas. Okay. Así rápidamente, si recordamos, en la sangre tenemos 3 componentes celulares. Glóbulos rojos que llevan oxígeno, leucocitos que son las defensas y las plaquetas que no son propiamente células, pero son las que nos ayudan a que no sangremos. Cuando tenemos una herida, forman un coágulo y evitan que sangremos. ¿Por qué digo que no son células? Porque en realidad hay unas células grandotas en la médula ósea que se llaman megacariocitos y que estas desprenden fragmentos y estos fragmentos son las proplaquetas que luego se convierten en plaquetas. Ok, muy bien. Ahorita, pues hablando de trombocitopenia un poco más general, ya con esta pequeña definición, que es como la baja de plaquetas, ¿cuáles son las principales causas de estas? Ahorita podemos tocar un poquito un tema que ahorita está como muy actual por las lluvias, el dengue, que creo que es una de las causas. ¿Podría hablarnos un poquito más que nada de las causas de la trombocitopenia como tal? Claro, hay muchas causas. Puede ser cualquier proceso infeccioso, puede generar que haya un descenso en las plaquetas por consumo. Las personas que tienen enfermedad hepática crónica, tienen también descenso en las plaquetas. Muchas mujeres durante sus embarazos pueden presentar descenso en las plaquetas. Hay un cuadro muy específico que se llama trombocitopenia inmune primaria, o antes llamada púrpura trombocitopénica. Esto es un cuadro similar a la anemia hemolítica, en donde se destruían los glóbulos rojos por las defensas. Bueno, acá es lo mismo, pero se destruyen las plaquetas. Entonces, la trombocitopenia inmune primaria es una causa. Algunos medicamentos. En fin, las plaquetas pueden disminuir por muchas causas y es muy importante determinar el origen para poder dar el tratamiento apropiado. Mencionabas lo del dengue. El dengue es una infección viral que sí produce una destrucción en las plaquetas. Nada más que el dengue tiene características clínicas muy importantes, como el dolor de cabeza, la fiebre, que ahorita veíamos que le decían la fiebre quebrantahuesos. Sí. Bueno, la fiebre, el dolor ocular, que puede haber un eritema o rash, y es un tema muy importante ahorita en este tiempo por la temporada de lluvias, por el riesgo que tenemos, ¿verdad? El piquete del zancudo. Pero bueno, también el dengue como proceso infeccioso es una causa de trombocitopenia que puede causar plaquetas muy, muy bajitas, que incluso llegue a meritar transfusión de plaquetas, pero que no tienen tratamiento específico. Ok, muy bien. Y en cuanto a la trombocitopenia como tal, ya me comentó que hay diferentes causas. Las causas que mayormente usted me comenta son como, damos más plaquetas o vemos cómo hacemos como este proceso que es a lo mejor que tiene una terminación como tal. ¿Hay allí alguna parte, algún apartado de la trombocitopenia que a lo mejor pueda tener uno desde chiquito o que a lo mejor no sea curable o que uno lo pueda tener durante toda la vida como tal? Qué bueno que mencionas eso. Hay algunas alteraciones en la forma de las plaquetas que podemos tener desde pequeños. Entonces podemos tener plaquetas grandotas. Las plaquetas las vamos a ver en una biometría. La biometría te da el número de plaquetas que están circulando. Pero la máquina que hace la biometría, digamos que distribuye las células por tamaños. Entonces, si tenemos plaquetas grandotas, la máquina no las cuenta. Entonces tienes que, bueno, en la biometría sale que tienes, no sé, 100,000 plaquetas, cuando lo normal es arriba de 150,000. Entonces ahí tienes que ver realmente si estás frente a una trombocitopenia. Vas y ves en el microscopio y a veces encuentras plaquetas grandotas, las cuentas y en realidad sí hay un número normal. O a veces están como agregadas en bultitos. Eso también se llama pseudotrombocitopenia. Entonces no siempre las plaquetas bajas están realmente bajas.
Y es lo hereditario Ok. lo principal en cuanto a eso. Hay otras alteraciones en las plaquetas, pero no en su cantidad, sino en su función. Y ese es un tema completamente aparte, Ok, que sí son perfecto. hereditarios. Ok, muy bien. Y en cuanto a los síntomas, ¿qué nos podría decir en cómo podríamos saber si tenemos trombocitopenia en cuanto a síntomas a lo mejor específicos o también vienen siendo un poco más normales o que acostumbramos a normalizarlos? Pues bueno, no tiene mucha relación las plaquetas con el transporte de oxígeno, con la energía y todo esto. Sin embargo, los pacientes que tienen plaquetas bajas se suelen sentir cansados. Ujú. Y por bajas hablo de muy bajas. Ok. Se suelen sentir cansados, con fatiga. Y lo principal, pues bueno, son las alteraciones en la coagulación. Como te decía, digamos que las plaquetas son el cemento de un coágulo para que evitar que sangremos. Entonces, cuando tenemos las plaquetas muy bajitas, podemos tener moretones o petequias, que es un puntilleo rojo de Sí. pequeños sangraditos. Podemos tener epistaxis o sangrado nasal, gingivorragia o sangrado en las encías, incluso tener hemorragia tubo digestivo. Las mujeres Ok. pueden tener ciclos menstruales más abundantes y más duraderos, y ya como una instancia mucho más severa podemos tener incluso hemorragia intracraneal. Ok. Ok, qué miedo eso último. Sí, pero digo, son instancias ya Graves, me muy imagino. graves y que no se suele llegar a ese punto porque hay forma de detectarlo antes. Ok, y la forma en la que podemos detectarlo, que es a lo que iba, ¿qué factores de riesgo podemos nosotros presentar para nosotros decir, ok, creo que tengo que ir con un hematólogo? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, lo ideal es que siempre que detectemos un número de plaquetas bajas, acudamos a valoración por un hematólogo para determinar el origen. Ok, No siempre se va a recibir un tratamiento. ok, Un paciente no tiene riesgo de sangrado espontáneo hasta que no tiene por abajo de 30,000 plaquetas. Entonces, muchas veces arriba de 30,000 plaquetas detectamos el origen, pero no solemos hacer algo al respecto. ok, Ya cuando están abajo de 30,000, sí, que es el punto que tratamos de evitar. Tratar de determinar el origen para que en caso de que llegasen a por debajo de los 30,000, bueno, ahora sí dar el tratamiento apropiado. La pregunta era, ¿qué factores de riesgo? sí, Pues bueno, los factores de riesgo como tal que uno pueda presentar antes de la trombocitopenia y que nos pudiera causar esto serían pues lo que te mencionaba como las causas, la exposición, por ejemplo, a infecciones virales, el alcoholismo que luego nos produzca enfermedad hepática y que Ok. luego nos produzca trombocitopenia, etcétera. No hay algo así muy específico. ok. Y en cuanto a tratamientos, usted comentaba que a lo mejor para muy leves o ciertas bajas de plaquetas, a lo mejor no sé si hay algún tratamiento como tal hasta que ya sea como más grave. ¿Hay grados de gravedad? ¿Hay tratamientos específicos para ciertos conteos de plaquetas? ¿Cómo están los tratamientos? Sabemos que a lo mejor tiene que ver más con el paciente, o sea, tenemos que a lo mejor hacer un examen clínico, examinar al paciente, pero ¿cuáles son los tratamientos que podríamos dar en cada grado? Bueno, sí hay grados de severidad de la trombocitopenia, leve, moderada, severa. Leve es cuando tenemos de 100 a 150, moderada de 50 a 99,000 y grave abajo de 50. Ok. Sin embargo, como te mencionaba, normalmente no damos tratamiento a menos que nos enfrentemos abajo de 30,000 plaquetas. Normalmente las plaquetas son hasta cierto punto estables, entonces no suelen tener ascensos y descensos tan súbitos, Ok. salvo en ciertas circunstancias. Una de ellas es la que te mencionaba ahorita, la trombocitopenia inmune primaria, que esta sí puede ser grave porque puedes presentar una baja de plaquetas súbita de un día Sí. para otro. Y te hablo de que el paciente puede llegar con 2,000, 3,000 plaquetas, cuando el número normal son 150,000 plaquetas. Sí. Abajo de 20,000 plaquetas, el riesgo de sangrado es muy alto. Y abajo de 10,000 el riesgo de sangrado espontáneo, incluso intracraneal, también se le da bastante. Ok. Específicamente en la trombocitopenia inmune primaria,
El tratamiento es igual como en la anemia hemolítica, como lo que está ocasionando el problema son nuestras propias defensas. Lo que hacemos es suprimir a nuestro sistema de defensas. Entonces damos esteroides, por ejemplo. Ok. A veces es necesario dar transfusiones. Y principalmente eso. Hay otros medicamentos inmunosupresores que podemos utilizar. Hay otros medicamentos que simulan a la trombopoyetina, que es una sustancia que produce nuestro hígado, que estimula a la médula ósea para que los megacariocitos produzcan más plaquetas. Entonces, damos ese medicamento y estimula que se produzcan más plaquetas también. Esto también se puede utilizar en los pacientes que tienen enfermedad hepática, aunque no es común que demos tratamiento en estos pacientes. Ok. Ahorita comentaba que podemos llegar al sangrado en casos muy graves. ¿Qué pasa si no nos tratamos la trombocitopenia? ¿Puede llegar a lo mejor a otro grado grave o se queda en uno mismo? ¿Sabe como la variación? El sangrado es muy variable y hay algunos pacientes que tienen como mayor riesgo de sangrado por causas propias e intrínsecas del paciente. Hay pacientes que pueden andar con 1000 plaquetas y no sangran, pero hay pacientes que con 15,000 están sangrando de la nariz, de las encías, etcétera. Entonces, cada paciente tiene una manera diferente de presentar esta enfermedad. Si no atendemos una trombocitopenia a tiempo, no necesariamente va a llegar a una severidad tan importante que nos produzca un sangrado, pero puede suceder. El riesgo de sangrado intracraneal, por ejemplo, que es lo que más severo podríamos presentar, no es tan alto, dependiendo del origen de la trombocitopenia, pero no suele haber mucho riesgo de sangrado intracraneal. Sin embargo, las consecuencias de una hemorragia a nivel de encéfalo, pues son discapacidades, incluso la muerte. Entonces, sí puede llegar a complicarse bastante si no se detecta a tiempo y si no se da un tratamiento cuando tenga que darse un tratamiento. Me imagino. Eso sí me da mucho miedo, como el poder llegar a la muerte por sangrados o las complicaciones que tengan. Otra pregunta es, ¿existen cambios en el estilo de vida del paciente, en la dieta, en cómo se maneja en el día al día? Sí, claro. El paciente que tiene trombocitopenia, sobre todo por debajo de las 30,000, tiene como reiterado mucho riesgo de sangrado. Entonces ya hay que tener muchas precauciones, evitar a toda costa golpes, caídas, accidentes, porque una persona normal si hace esto y se pega aquí en la orilla, pues nomás le va a doler. Pero una persona con plaquetas bajas probablemente se le vaya a hacer un hematoma. Entonces, si hablamos de un golpe, por ejemplo, en la cabeza, pues el riesgo de sangrado es alto en una persona que tenga trombocitopenia. Entonces, sí, puede haber estas alteraciones en la calidad de vida. En cuanto a dieta, pues la dieta balanceada normal, no hay ninguna indicación para hacer algún cambio o modificación. Ok, muy bien. ¿Cuándo una persona debería buscar un hematólogo para tratar la trombocitopenia? Ya me había comentado que lo más antes posible es lo mejor, pero en caso de que estos síntomas, pues como me los comentas, siento que son un poco generales y cualquier persona podría, pues, pasarlos por alto. ¿Existe a lo mejor algún momento de la vida en el que dice, bueno, me voy a echar ¿cómo se dice? Un examen de sangre para ver lo de las plaquetas y luego ir con un hematólogo? ¿Cómo podemos llegar como a ese proceso? Claro, siempre que se detecten las plaquetas bajas, se puede acudir con un hematólogo. A veces la detecta algún otro médico, algún otro especialista, y de acuerdo a su experiencia, él puede sospechar de algún origen de la trombocitopenia y no necesariamente tiene que ser vista por un hematólogo. Yo recomendaría que sí. Por el hecho de lo que te mencionaba hace ratito, tratar de determinar el origen. Hay orígenes como una bacteria común que se llama Helicobacter pylori, que tenemos seguramente muchos mexicanos por nuestras dietas, y que esta bacteria puede generar trombocitopenias graves y que necesita un tratamiento muy específico también. Entonces, hay orígenes como ese tipo, como infecciones o otro tipo de problemas, que lo ideal es detectarlos a tiempo
para, como te mencionaba hace ratito, cuando llegue el momento de que tengamos que dar tratamiento, saber qué tratamiento vamos a dar. Sí, muy bien. Bueno, ya nos queda poco tiempo. De cualquier forma, doctor, ¿qué le podría decir a la gente en general para animarlos a ir con un hematólogo en caso de que tengan alguna sospecha o de manera así como muy al aire, qué le podría decir a la gente para que venga con usted? Bueno, como les siempre, creo que cada vez que hacemos esto, lo repito, es importante estar teniendo evaluaciones periódicas con estudios de sangre, con algún médico que los evalúe para llevar un check-up de nuestra salud. Siempre que hay alguna alteración en la biometría hemática, sobre todo en hablando específicamente de este tema en las plaquetas, yo les recomendaría que visitaran algún hematólogo, su hematólogo más cercano de confianza, para que reciban la atención y reciban un diagnóstico. La trombocitopenia puede ser una enfermedad que no necesite tratamiento, pero también puede llegar a ser un problema muy grave que produzca sangrados e incluso interfiere con la calidad de vida de todos nosotros. Por lo tanto, en el momento en el que se te detecte plaquetas bajas, te recomendaría que acudieras con un hematólogo antes de tener consecuencias como sangrados leves o graves. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor. Por el momento me voy despidiendo, ya hemos terminado este Mato Live. Les doy pues muchas gracias por estar viendo este live y les recuerdo que este live fue en colaboración con CAP Medical, donde tratamos pues pacientes de especialidad como hematología, como el doctor Bocardo, oncología, neurología y reumatología. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Siempre lo agarro tomando sí, café. Siempre me lo tomando café. Bueno, pues ya, la próxima semana, yo creo que todavía no cortan, la próxima semana vamos a estar hablando de lo contrario, ¿Sí? De la trombocitemia esencial, que es plaquetas muy altas. Altas, muy bien, perfecto, para que lo anoten, para que ya vayan pues agendando el próximo live y vengan a verlo. Muchas gracias. Adiós.